no hay tal cosa como enfermedad. Es una disfunción de determinado órgano de tu cuerpo que normalmente tiene relación con un asunto emocional. Un bloqueo emocional genera un bloqueo en el cuerpo energético que, si se mantiene en el tiempo, bloqueo energético va a generar una disfunción en un órgano determinado. Y eso lo sabe la medicina tradicional china, eso no es nuevo. Que la ira bloquea el hígado y la vesícula, que el miedo bloquea los riñones, que la melancolía bloquea los pulmones. Hay que cambiar la forma de vivir en la vida guiado por la mente para ser guiado por el corazón. Experiencia cercana a la muerte es muy útil porque aprendes a perderle el miedo a la muerte. Estamos viviendo ese mundo en que hemos descubierto que los que gobiernan no son de fiar. Y ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. ¿Y cuál es la verdad? Todo lo que nos han contado es para manipularnos, para usarnos como un rebaño. Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo al cardiólogo Sergio Mejía y la primera pregunta que te quiero hacer, Sergio, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Colaborando al 100% con lo inevitable, que es como dicen los sabios que hay que vivir para tener paz interior. Total. Sergio, mucha gente te conoce, pero a lo mejor tengo audiencia que no. Entonces quiero preguntarte que me digas quién eres, a qué te dedicas y un resumen de tu trayectoria profesional antes de meternos en materia. Qué bien. A ver, yo soy cardiólogo formado en el sistema convencional y la vida me ha ido llevando a convertirme en lo que se llama hoy en día médico integrativo. Adquirí otro tipo de formaciones, ozonoterapia, toxicología clínica de metales, luego medicinas energéticas, naturopatía, flores de Bach. Un día se me abrió la mente y empecé a formarme en otras cosas diferentes y, como dicen por ahí, es un camino sin retorno. Y pues hoy en día soy eso, médico integrativo que mantiene la especialidad de cardiología y desde esa perspectiva hago mis consultas. Mm, Como bien has dicho, ya una vez te metes en este mundo no hay vuelta atrás, ¿no? Parece ser que no hay nadie que se haya metido en este mundo y haya vuelto otra vez como al sistema, ¿no? No se conoce. Esa persona. Bueno, Sergio, habla mucho del tema del colesterol. Sí. Creo que es un tema muy actual, muy importante. ¿El colesterol es tan malo como dicen? El colesterol realmente es una sustancia necesaria para la vida y eso todo lo estudiamos en la carrera en fisiología. Ujú, Siendo una sustancia necesaria para la vida, en algún punto, a finales de los años 80, se empezó a cambiar la perspectiva que había antes de que las arterias se endurecían por el calcio, por la calcificación, por la inflamación, y se nos metió la idea, por algún estudio que se hizo por ahí, que el colesterol tapaba las arterias. ujú. Y a partir de ahí se generó una corriente que persiste hasta nuestros días. Oiga, el colesterol es malo. No, no, que hay colesterol bueno y colesterol malo. Se ha ido generando una corriente basada en lo que es un grave error bioquímico. No hay colesterol bueno y colesterol malo. Hay lipoproteínas que transportan colesterol en una dirección y otras lipoproteínas que lo transportan en otra dirección. Y lo de los lípidos, el estudio del colesterol y todo eso desde el punto de vista bioquímico es mucho más amplio. Es un concepto muy amplio que se ha simplificado mucho. Y lo que se piensa hoy en día es, el colesterol es malo porque te va a tapar las arterias, tienes que tener unos valores X que en los últimos 30 años han ido bajando y bajando y bajando y bajando. Yo que terminé la carrera en el año 88, entonces era 300 el colesterol normal. Ahora está por 200. Y ya hay muchas voces autorizadas, además, en el mundo científico que dicen, oiga, esto no es ciencia, esto tiene más de negocio por el tema de la industria farmacéutica y entonces no es malo el colesterol, es una sustancia fundamental, de ahí salen las hormonas sexuales de hombres y mujeres salen de moléculas de colesterol, la vitamina D, que es fundamental para nuestra salud, sale de las hormonas de colesterol, de moléculas de colesterol cuando interactúan con la luz del sol. El cerebro es grasa y tiene un alto componente de colesterol. Cada membranita de la célula, tenemos, dicen, trillones y millones de células. Pues cada célula tiene una membrana celular que está hecha de grasa, de lípidos. Y uno de esos lípidos es el colesterol, que es regulador de la inflamación. Entonces podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero no quiero que todo se vaya con el colesterol. Pero el mensaje clave es que hoy en día, con el colesterol más bajo de la historia conocida de las analíticas, el infarto sigue siendo la primera causa de mortalidad en el mundo, con lo que quiere decir que las estrategias de prevención son un rotundo fracaso.
Ujú. Cualquiera diría, claro, yo tengo entendido que en España la principal causa de muerte es el suicidio, pero claro, si nos vamos a enfermedades, es el infarto, ¿no? Sí, correcto. Las cifras epidemiológicas de instituciones que se dedican a eso, a hacer números, dicen que en el año 21, que es la última referencia que yo tengo, en el año 21 las primeras tres causas de muerte en el mundo fueron infarto agudo de miocardio, ictus, que es la misma enfermedad, pero en lugar de en el corazón, en el cerebro, y el COVID. Ahí ya entramos en la interpretación de lo que cada uno quiere. Y después están, ya no en orden absoluto, está la diabetes, que sigue estando en la cabeza en las primeras 10 causas de muerte, las enfermedades pulmonares, el EPOC, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el Alzheimer ha aumentado. Si el Alzheimer ha aumentado, es en parte también por esta cultura de demonizar las grasas. Que si las grasas son malas y que si el colesterol hay que bajarlo, está teniendo su repercusión a nivel cerebral. Ujú. Mucha gente me suele decir que estas enfermedades se tenían antes, pero no se diagnosticaban, como por ejemplo ya no solo la diabetes o el Alzheimer que han aumentado, sino el cáncer, ¿no? Esa enfermedad que tanto miedo le tiene, que tanto miedo genera. ¿Tú crees que realmente eso pasaba antiguamente, que la gente estaba enferma pero no se diagnosticaba esa enfermedad? La gente piensa que sabe de historia, pero yo creo que no sabemos historia. ¿Qué sabemos de la sanidad de hace 2000 años en la cultura, por ejemplo, de los esenios? Los esenios que eran longevos, que eran sabios, son los coterráneos de Jesús de Nazaret y de María Magdalena. Y los esenios tenían longevidades, es decir, tenían vidas de más de 100 años. Pero ahora empezamos a cuestionar años, años de cuántos meses, porque se sabe que julio y agosto obedecen a Julio César y a César Augusto, o sea, dos emperadores romanos que metieron la cabeza para que en lugar de años de 10 meses fueran años de 12. O podemos ir a otro lugar donde los ciclos lunares eran los que marcaban los meses y había meses de 13, había años de 13 meses. Entonces, se, se transmiten ideas que nos mandan desde el sistema. Antes la edad media, cuando no había vacunas, era de 35 40 años. No. O sea, epidemiólogos que sean honestos saben que antes la mortalidad perinatal era muy alta y entonces eso bajaba. Había muchos niños que morían de enfermedades infecciosas, de otro tipo de cosas, y bajaba la media. La guerra era una causa de mortalidad en la población de adultos jóvenes de soldados. Pero una persona que no fuera a la guerra, que fuera sabia y que tuviera al lado un médico chino, un médico de la Ayurveda, es decir, llevamos miles de años en este planeta. Y decir que antes no había no sé qué, hay que, la información hay que madurarla mucho, mucho antes de ir por ahí contando, no, es que antes no se diagnosticaban, es que no había tanto. No, y es verdad que no había caído en que antes el tiempo se contaba de forma diferente, los años, los meses, es verdad, es verdad. Sí, sí, ha habido calendarios de todo tipo. Ujú. Y también hay otra enfermedad que dicen que antes parece ser que no existía, que era el COVID, pero los síntomas sí existían antes, ¿no? O sea, no son síntomas nuevos. Sí, a ver, cada progreso tecnológico ya de los últimos siglos ha cobrado sus víctimas en cuanto al reajuste de la biología a las ondas que vamos lanzando a la atmósfera. La gripe española, la llamada gripe española, se da en una época en que empezaron las ondas de radio. Se sabe también que cuando se puso de moda la electricidad por cable, al lado de las torres de alta tensión, la gente que vivía ahí solía desarrollar leucemias, tumores de la sangre. Pues a mí la teoría que más me encaja y la hipótesis que más me encaja con esta dichosa pandemia de los últimos años con el COVID es el 5G. Los estudios de Bertumeo Palleras y de muchas más personas demuestran que las ciudades con más impacto de COVID fueron aquellas donde se puso en marcha las antenas de 5G. Entonces, el virus, la teoría del virus, también es otra cosa que hay que empezar a mirar con lupa, que los virus no son una especie de bichitos contagiosos que van por ahí. Un virus es nada más que una proteína con un material genético fruto de la destrucción de una célula o de la limpieza de una célula.
Entonces, si a ti te hacen una prueba y te encuentran virus, hay que ver dónde están esas células y qué tipo de destrucción o de limpieza están haciendo esas células, que tienes ese tipo de patógeno circulando o alojado en tu cuerpo. Entonces, la relación de haber puesto en marcha el 5G, que sin duda es un avance tecnológico y tenemos que seguir luego que venga el 6G y que nos vayamos adaptando a la cosa, ha pasado esta factura, pero se ha aprovechado la manipulación para meternos el miedo una vez más a un enemigo desconocido. Es imparable y muchas veces no vemos que las cosas tienen un coste, ¿no? O sea, que la tecnología está muy bien, nos hace la vida más cómoda, pero a veces tiene un coste. Voy a hacer ahora de un poquito abogado del diablo, que es un poco también mi papel como periodista, que ahora cualquiera te podría argumentar, bueno, pero casualidad no implica causalidad respecto a las ciudades que me has dicho, por ejemplo, que las ciudades donde más se han implantado antenas 5G, donde más casos de COVID se han diagnosticado. A mí me gusta siempre que sale un abogado del diablo sacar los contenidos del pensamiento, dudas, opiniones y certezas. Tenemos muy poquitas certezas confirmadas de forma directa todos nosotros. Eso es lo que, digamos, rompe la honestidad del método científico moderno. Yo nunca he estado en China, ¿vale? Yo nunca he estado en China, pero puedo hablar de China, me puedo estudiar un libro de historia de la China y volverme un erudito en la historia de la China, porque me creo el autor de ese libro que me cuenta unas cosas, pero el autor incluso ni lo conozco. Yo empiezo a estudiar historia de China y luego fotos de China y luego un libro de la medicina tradicional china y volverme un experto en China sin haber pisado ese país y sin ser chino. O sea, yo vengo de Colombia, vivo en España, pero puedo convertirme en un experto en la China. Si yo me encuentro con una persona que no cree en la China, es un ejemplo un poco tonto, pero imagínate que esa persona se le ha metido en la cabeza de que yo creo que lo de la China es todo un mito. Las fotos de la Gran Muralla, otro que tampoco haya estado en China y dice, y yo no me lo creo. Las fotos de la Gran Muralla son todo un montaje y los chinos son gente disfrazada que les ponen una cinta aquí atrás y por eso van con los ojos rasgados. Y todo lo que tú me estás contando, yo no me lo creo. Con esa persona yo ya no tengo posibilidad de diálogo. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta los seres humanos? Que la verdad uno se la construye antes de salir a buscarla al mundo. Y eso puede ser de forma inconsciente. Pasa en la religión, pasa en la política, pasa en el fútbol, pasa en todo. Yo casi todo lo que tengo es una opinión que me he formado a mí mismo con mi historia, con mis experiencias, con lo que he leído y con lo que me han contado determinados testigos. A unos les creo y a otros no. Y en base a eso yo tengo lo que se llama un sistema de creencias. Entonces, si tú de entrada llamas a otro que no piensa como tú negacionista, pues es que ya no tenemos nada que hablar. Ahora, si soy honesto, voy a reconocer que lo que yo tengo es una opinión, porque nadie ha visto el virus, al menos de la gran cantidad de gente. ¿Cuántos de los miles de millones de seres humanos que somos ha visto el virus del COVID en directo? No lo hemos visto, con lo cual tú tienes una opinión respecto a eso y el otro tiene otra opinión de la gente que sí dice que lo ha visto, los virólogos que sí, que lo han aislado y qué tal. Entonces, ha habido ahí una dicotomía, una discusión, y esa es la vida misma. Entonces, claro, ¿es una opinión o es una verdad? Y si fuéramos honestos, reconoceríamos, oye, para mí es una duda. Son los tres niveles de los contenidos del pensamiento: dudas, opiniones y certezas. No pasa nada con reconocer que es una duda. Oye, ¿tú qué piensas? No lo sé. Ahora, si nos fuéramos por ese mundo tan... A mí me encanta explorar el mundo de la forma de la Tierra. ¿Tú qué opinas? Hay gente que tiene argumentos muy sólidos para decir que la Tierra es plana. A día de hoy, año 2025, que la Tierra es plana y dan unos argumentos muy sólidos que a mí me encanta seguirlos. Y hay gente que tiene un apasionamiento que no, que si terraplanistas, que si no sé qué. Es una pena que no tengamos la capacidad de discutir sanamente en las opiniones, en los diferentes puntos de vista. Y añado a eso que normalmente el que opina diferente a ti parece que es tonto, o sea, que lo consideramos como inferior solo porque opina distinto a ti. Claro, sí, sí, ese es Por el... ejemplo, de la Tierra plana, ¿no? Mucha gente dice a los terraplanistas que en pleno siglo XXI, ¿cómo puede haber gente que lo crea? Yo creo que es redonda, ¿eh? Y ya esta es mi opinión por la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Animales, pero escucho a los terraplanistas y argumentan
cosas muy interesantes. Yo creo que hay que escuchar sus argumentos y a todo el mundo en general. Como bien decía John Stuart Mill, tienes que escuchar todas las opiniones porque todo el mundo tiene algo que decir y puedes aprender de ellos, ¿no? Entonces creo que falta ese debate sano, ese no considerar al otro inferior por opinar distinto. Sí, sí, es que el ego humano es así. O Mm. sea, lo que yo creo es verdad y ya está. Y si otro me dice lo contrario, yo necesito la capacidad de entender al otro, de cuestionarme, porque muchas veces en temas tan profundos como puede ser el tema religioso, cuando alguien te cuestiona tu fe, eso ya son palabras mayores. Y cuando entramos con temas como el de la muerte, como el de la existencia o no del Dios que se cree en determinadas religiones, es cuando, ostras, es que se está metiendo con mi creencia más profunda. Y ya hemos tenido guerras santas, seguimos teniendo guerras entre unas creencias y entre otras por este motivo, porque no sabemos estar en desacuerdo y no sabemos que casi todo lo que tenemos en el pensamiento es una opinión, que no lo hemos comprobado por la vía directa. Relacionando este tema con el pinchito, vamos a llamarlo así para que no censuren el vídeo. El pinchito creo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos. Claro, tampoco hemos visto nosotros que contenga el nanomaterial conocido que empieza por G y termina por O, ¿no? O sea, ninguno nos hemos puesto en un microscopio el virus, pero tampoco ninguno hemos analizado un pinchito. Ya. Y o tampoco, por ejemplo, vemos el combustible de los aviones y, sin embargo, opinamos, y yo esto sí lo creo, que contienen ese nanomaterial, ¿no? Pero claro, es lo que tú dices, nos basamos en creencias y así nos tenemos que mover, ¿no? Sí, a ver, es que estamos viviendo ese mundo en que hemos descubierto que los que gobiernan no son de fiar. Hasta ahora la raza humana, en general, pues confiaba, creía en la democracia, creía en la política y en la economía, creía en la religión, creía en la educación, que la educación es para que los niños sean tal, creía en el paradigma científico. Esos cuatro pilares son los cuatro por donde nos están manipulando desde hace muchísimo tiempo. Y ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. ¿Y cuál es la verdad? Todo lo que nos han contado es para manipularnos, para usarnos como un rebaño, como la novela 1984 Totalmente. de De George George Orwell. Orwell. Eso es verdad. Y cuando tú te das cuenta que te han estado engañando de esa manera y que tú te has dejado engañar, tienes dos posibilidades. O síndrome de Estocolmo y yo sigo aquí, porque no, 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 que nos van a estar engañando, o empiezas el cambio de desmontar todo ese montón de creencias, todo ese montón de cosas que hay que desmontar. Cuando pierdes la confianza en el testigo que te está contando cosas, es cuando tú te ves en la dura muchas veces obligación de encontrar la verdad por tus propios medios. Oye, si el testigo en el que yo creía ya no es de fiar, entonces, ¿a quién le creo? Y la gran llamada es ir a descubrir tu propia verdad. Tu espíritu lo sabe todo, porque tú eres un espíritu viviendo una experiencia transitoria en un cuerpo mortal. Ese espíritu tiene toda la información. Hay que dejar de mirar fuera para empezar a mirar dentro, escuchar y mantener esa conexión con tu espíritu para poder aprender a vivir en este nuevo paradigma de tantísima incertidumbre. Es un proceso duro cambiar todo tu sistema de creencias, hacer ese paso de lo externo a lo interno, a escuchar más lo de dentro que lo de fuera. ¿Qué consejos puedes dar a las personas que nos están escuchando y a mí para lidiar con ese proceso con menor dolor o sufrimiento, si es posible? Hay que cambiar la forma de vivir en la vida guiado por la mente para ser guiado por el corazón, incluso físicamente. Este es un procesador de datos que no para y no para y no para y no para. El corazón es sintiente. La coherencia cardíaca es una técnica descrita por The HeartMath Institute, el Instituto de las Matemáticas Cardíacas. También viene de corrientes chamánicas que dicen el corazón tiene neuronas, el intestino tiene neuronas. Pero las del corazón, neuronas igual que las del cerebro y están fotografiadas, tienen una peculiaridad que son las de la intuición, las de las corazonadas. Por eso se llama así. ¿Puede haber intuiciones no correctas o todas las intuiciones son correctas? Puede haber intuiciones no correctas, claro, cuando lo procesas ya por aquí. Ah, El vale. proceso es cuando lo... pero este es bastante objetivo. Hay un estudio del que hablo yo en otras entrevistas, un estudio que fue hecho por expertos que quieren demostrar esto. Es decir,
Te ponen un electrocardiograma, un electroencefalograma y un detector eléctrico en la piel. Un grupo de sujetos a investigación y les ponen varias fotos boca abajo sobre la mesa. Unas fotos son desagradables, un cadáver, un ataque, algo así, y las otras fotos son bonitas, una rosa, un amanecer, para ver cuál es el órgano que primero recibe el impacto. Se demuestra que es el corazón, milisegundos antes que el cerebro, pero con una peculiaridad adicional que es la bomba y es lo bonito del estudio. Antes de que la carta se dé la vuelta, el corazón sabe qué carta viene, intuye, ya se pone nervioso cuando la carta es de un cadáver o una cosa fea. Eso es lo que llaman intuición. Eso es lo que permite a la imagen esta de película del monje Shaolin que puede con los ojos vendados defenderse. Pero ¿y cómo explicas ese proceso? Es que la teoría del desdoblamiento te explica que recibimos informaciones del futuro un tercio de segundo antes de procesarla el cerebro. Pero ¿cómo explicas tú, como cardiólogo, que el corazón y el cuerpo sepa la carta que está ahí? Claro, estamos en un paradigma, el paradigma convencional de la biología reduccionista, que piensa que todo lo maneja el cerebro, que los cuerpos sutiles no existen y tal, y que es pura biología y células y nada más, y que estamos vivos de milagro, pues en esa forma de ver la cosa es inexplicable. Pero necesitamos abrir un poquito la mente a entender los cuerpos sutiles, la conexión que tenemos nosotros con el cuerpo energético, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el alma, el espíritu, que lo podríamos llamar cuerpo causal. Oiga, esa conexión es real y es demostrable anatómicamente. Ahora, si yo me traigo al tío de que no me cree que China existe y me va a decir, yo eso no me lo creo, bueno, pues es que ya está, hemos terminado la conversación. Pero necesito que alguien me diga, qué interesante, ¿me lo puedes contar despacito? Entonces te digo, podemos empezar cuestionando la teoría del tiempo y el espacio, que no es lineal como pensamos. Y si el tiempo y el espacio no es lineal, entonces yo puedo tener ese tipo de comportamientos. Hay otros que intentan pinchar a la piel con una aguja y se sabe, esto lo cuenta Isabel en tu entrevista con las cosas del dolor, ah, el cerebro siente antes el pinchazo antes de que realmente haya entrado la aguja. Entonces hay todo tipo de hipótesis. Claro, es que ya está pinchando el cuerpo sutil, que el cuerpo sutil Ah, es el claro. aura, o el tema del tiempo, los milisegundos antes. Pero esas corazonadas son fundamentales para intuición y discernimiento, poniendo un poco en tono práctico lo que estamos diciendo. Ahora mismo, ¿cómo sé yo si alguien me está diciendo la verdad o no? Tengo que enfocarme en el corazón. ¿Y cómo me enfoco en el corazón? Estrategias como la coherencia cardíaca, la meditación de toda la vida de Dios, sea la budista, sea la oriental, la occidental. Meditar es sentarse, respirar y conectarse con esa parte no biológica de Poner ti. atención, ¿no? La atención plena. Claro, si estás haciendo scrolling todo el día en Instagram, en redes sociales, no estás acostumbrado a ir dentro. Una forma muy bonita es la técnica de la coherencia cardíaca. Por un lado, haz técnica de coherencia cardíaca, enfócate, aprende a sentir tu corazón y cómo te manda esos mensajes. Y la otra, la que has mencionado tú, la atención plena, el ejercicio de la vela. 5 minutitos al día que puedes ir aumentando, encender una vela y mirar la vela sin más durante 5 minutos para ir aprendiendo a vivir la vida con atención plena. ¿Qué pasa cuando vas en el coche y estás en un semáforo en rojo? Enseguida, 25 cosas que vienen a la vez. ¿Por qué no te enfocas en la luz roja del semáforo? Sin más. O sea, poder vivir el momento presente con una monkey mind, como llaman algunos, una mente que no para, es todo un reto para el mundo actual. Ujú. Vale, has sacado también el tema de los cuerpos sutiles, cuerpo emocional, cuerpo mental, ¿no? Isabel Eraso me dijo que no hay dolor físico que sea causado por algo físico, ¿no? Sino que todo es por una causa emocional. Yo ahí tengo mis dudas, sigo dudando mucho de esto porque yo me hice un E15 hace un año, se me ha cronificado, pero esto ha sido culpa mía porque volví a entrenar y me volví a hacer daño. Y eso no fue por una causa emocional. Puede decir que en el momento el E15 fuera para dejar el deporte que estaba haciendo y direccionarme en una dirección diferente en mi vida, pero ahora que ya he cambiado esa dirección,
ya sé que es algo físico, que mi problema es que no guardo reposo. Entonces, te quiero preguntar, ¿todas las enfermedades son por causas emocionales o mentales? ¿O puede haber enfermedades por causas físicas de que soy tonto y me he estrellado contra la portería? Todo es cuestión de percepción. Y el concepto de enfermedad llegará al momento en que desaparezca, porque el concepto de enfermedad obedece a somos un cuerpo biológico que es tonto y que se enferma, como si fuéramos un electrodoméstico. ¿Cómo podría definir yo de forma didáctica qué es percibir algo? Tenemos tres constructores que están pegando ladrillos. Los tres están en una obra pegando ladrillos. Le preguntas a uno, ¿qué haces, Juan? Aquí pegando ladrillos. Le preguntas a Antonio, ¿qué haces, Antonio? Estoy construyendo una pared. Y le preguntas a Pedro, ¿qué estás haciendo, Pedro? Construyendo una catedral. Los tres están haciendo lo mismo, pero cada uno tiene una percepción diferente de lo que hace. Si tú tienes la percepción de que tu cuerpo es solamente un asunto biológico, un esguince es, hostia, me he torcido el tobillo y como no me lo he cuidado, tal. Si tienes una percepción holística, dice, ¿por qué y para qué te has torcido el tobillo? Porque un esguince de tobillo supone falta de confianza en la vida. ¿Qué tipo de crisis estás atravesando ahora que tu cuerpo te está diciendo, confía que vas por el buen camino y entonces dejará de cronificarse el esguince? Todas las enfermedades y grandes investigadores de esto lo han demostrado. Incluso lo del accidente que le preguntas tú a Isabel también, que vi la entrevista, Louise Hay es una experta en estos temas. Dice, claro, el accidente ha sido causa o efecto desde tus planos superiores. Es decir, te han parado. Por donde ibas, no deberías ir. Y cuando no decides tú, porque no te atreves a decidir, obligas a que otro decida por ti. A mí me pasó. Esto fue en la época en que yo estaba siendo empujado a dejar la cardiología. Lo primero que se cayó de mi cartera de servicios eran los cateterismos. Yo hacía cateterismos y me había formado en hacer cateterismos, poner stent, hacer cosas. Perdona mi ignorancia, ¿qué es cateterismo? Cateterismo es esa técnica con que se usa un catéter para meter dentro de la arteria y viajar hasta el corazón Vale. y ponerle, abrirle la arteria, hacer estudios dentro del corazón con Ujú. técnicas radiológicas. La vida me pedía que eso fueron bajando y bajando y bajando los pacientes y los sitios y al final tuve que dejar de hacer cateterismos. Yo al principio me resistía. Y hay un día en que yo estoy por ahí preguntándole a alguien, oye, y es que no me gustaría dejar esto. Yo sabía en el fondo que mi alma me lo estaba pidiendo. Oye, esto es parte del cambio, esto se cae, esto se va a caer. Ese día llegando a mi casa, que yo estaba, que no quiero, que a ver si busco otra manera, me voy a otro hospital, en otro hospital seguro que va a ser mejor. Ese día entrando a mi casa, voy a girar al garaje y ¡boom! Una moto contra la puerta. Una moto contra la puerta. No pasó nada, el chaval adelantó, se saltó la línea tal, contra la puerta de mi coche. Busqué a Luis Hay, porque yo seguía Luis Hay, significado de los accidentes. Cuando no decides tú, otros deciden por ti. ¡Boom! Te han parado, te han dado un golpe, te han dado un toque, deja de dar vueltas por ahí, medita, conéctate y haz el plan de tu alma. Que el plan de tu alma no es una cosa tercera a ti. No es que es mi alma, que es una cabrona que me tiene aquí sufriendo. Es que eres tú. Sí, sí. Tú eres tu alma. El que es desobediente es el avatar, porque estar aquí en esta realidad es un laberinto. Tienes que encontrar la realidad y el camino del plan de tu alma. Ese es el reto del avatar, con su ego. Aprender a manejar ese ego. Si consigues verlo desde ahí, no hay tal cosa como enfermedad. Es una disfunción de determinado órgano de tu cuerpo que normalmente tiene relación con un asunto emocional. Un bloqueo emocional genera un bloqueo en el cuerpo energético que si se mantiene en el tiempo, bloqueo energético va a generar una disfunción en un órgano determinado. Y eso lo sabe la medicina tradicional china, eso no es nuevo. En la medicina tradicional china se sabe que la ira bloquea los riñones, no, perdón, que la ira bloquea el hígado y la vesícula, que el miedo bloquea los riñones, que la melancolía bloquea los pulmones. Medicina tradicional china, 5.000 años en el planeta. ¿Y eso siempre es así o a cada persona le puede afectar de manera diferente? Por ejemplo,
Y pongamos que dos personas muy distintas tienen ira. ¿A las dos se les va a ir a los riñones? ¿No puede que se les vaya a otra parte del cuerpo? Es individual, es muy individual. En el caso del corazón, por ejemplo, el corazón es la propiedad. Cuando tú tienes un problema de algo de tu propiedad, yo veo, yo que sé, una de las causas de infarto es cuando tienes pues un conflicto con una hipoteca de tu casa o un divorcio porque no conseguís vender la casa entre pareja y entonces al final eso va... Pero puede haber un conflicto de propiedad en el corazón con alguien que, por ejemplo, considera que sus hijos son de su propiedad. Y un conflicto padre e hijo acabar desarrollando conflicto de propiedad en la persona porque él cree que sus hijos son de su propiedad. Entonces, tiene una amplia variabilidad. En medicina no hay ni siempre ni nunca y cada persona es absolutamente individual. Entonces, no habrá posibilidad de buscar siempre una causa-efecto, la misma y una repetición y reproducibilidad estadística del 100% de cada fenómeno. De hecho, no hay dos personas que tengamos la misma huella dactilar. No hay dos personas que tengamos el mismo iris. Cada iris es diferente. No hay dos personas que tengamos la misma voz. Puede haber voces parecidas, podemos imitar. Yo el otro día decía por ahí en una charla, yo puedo imitar la voz de, yo que sé, de Shakira, pero ella tiene su voz y la voz tuya es diferente, es particular. Desde esa perspectiva, no hay que buscar siempre la absoluta reproducibilidad de todo. Si lo he comprendido bien, entonces si escucho a mi alma y le hago caso en todo momento, es muy probable que no tenga esa disfunción, que es lo que llamamos enfermedad. Entonces, te quiero preguntar si es posible pasar por este plano, ¿no? Esta vida, sin pasar por alguna disfunción o enfermedad. O es que, claro, el dolor y el sufrimiento tienen su utilidad, ¿no? Son una herramienta y los vemos como malos y son tan malos como pensamos. Esto es un videojuego. A mí me pilló ya lo de los videojuegos mayor y nunca me convertí en un experto como lo podéis ser vosotros, por ejemplo. Tú sabes que para entrenarse en un videojuego determinado es jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y al final vas adquiriendo una maestría. No es igual la primera vez que te compras el videojuego y te vas a jugar, y a la primera te matan, a cuando ya llevas un año practicándolo cada fin de semana con tus amigos y dices, wow, qué experiencia. Claro, además hay una curva de aprendizaje y todo. Entonces, aprender a usar cuerpos de humanos es también igual. Como la película Avatar, claro, que lleva su tiempo controlar el avatar. La corriente iluminista del ser humano, corrientes iluministas, dioses monoteístas y una vida para todo, no te permite entender esto. Ahora, cadena de vidas, es decir, si hemos venido aquí 700 veces, 700, bueno, vale, 650. Si hemos venido y dale, fuiste Cromañón y otra vez Cromañón y siempre acaba con garrotas en la cabeza, muerto, Neardental, luego no sé qué, luego no sé cuánto, luego que si Lemuria, que si Atlantis, que ir con el progreso de este videojuego te va llevando a unas vidas en las que ya vas a ver cosas, vas a aprender cosas, tienes el conocimiento de cómo se juega este juego para tener una vida longeva, si es lo que toca en esa vida. Porque una de las cosas que estudian, por ejemplo, en la medicina tibetana es el karma como causa de enfermedad. Es decir, tú has venido a tener una encarnación en la que vas a tener un aprendizaje siendo minusválido. O por ejemplo, los bebés que mueren con pocos meses Eso. o los niños con pocos años, eso que vienen a hacer una misión, ¿no? Sí, a veces lo leí alguna vez y me parece muy interesante. Cuando has tenido una vida en la que has tenido una muerte muy violenta y has sufrido mucho, cuesta volver. Dices, "Uf, yo no vuelvo, no vuelvo". Entonces hay vidas en las que estás en el embarazo, sintiendo el amor de esa madre, haces el plan de alma con esa madre, voy a estar ahí, pero voy a fallecer nada más nacer y tal para poder sentir otra vez el amor y preparar la siguiente, que va a ser una encarnación que no quiero tener ningún miedo y tal. Entonces vamos preparando en esa cadena de vidas lo que realmente va a pasar en cada una de las encarnaciones. Esto es completamente mi opinión, pero yo soy más de la línea de que, como bien decía, le preguntaban a Jesús, ¿eres la reencarnación de Elías? No, yo
puedo parecer Elías, puedo tener una información parecida, un espíritu parecido, pero no soy Elías ni Moisés. Entonces creo que en el fondo todos podemos como digamos, descargarnos una información o muy parecida a la de una persona que ha estado aquí antes, pero yo creo que no somos esa persona, sino que aquí solo venimos una vez, tenemos una oportunidad. No creo que luego te vayas al infierno y ya te quedes ahí para siempre, no. Evidentemente, yo creo más en ese Dios misericordioso, esa fuente, llamémosla así, misericordiosa, pero me cuesta mucho el pensar que yo he estado aquí muchas veces antes, porque como te digo, nos podemos descargar información y yo me puedo descargar la información de una persona que ha estado aquí antes y se queda en mis genes, en mi información, en mi ADN y ya me creo que es mía y sin embargo no ha sido mía. Bueno, esa es mi opinión completamente, pero me gusta también escucharte porque hay que pensar que a lo mejor es posible que estemos aquí para llevar a cabo un aprendizaje que a lo mejor no hemos hecho antes, pero ¿por qué perdemos la memoria entonces, por ejemplo? Porque si no, no sería posible el juego. No sería posible el juego si tú sabes realmente quién eres. A ver, el espíritu que cada uno de nosotros es por voluntad de quien nos creó, hemos sido creados a su imagen y semejanza y nosotros le hemos devuelto el favor creando un Dios humano a nuestra imagen y semejanza. Quien nos creó y nos crea. Si Él no tiene origen, posiblemente nosotros tampoco. Lo perfecto, si nos metemos en honduras filosóficas, lo perfecto no puede crear imperfecto. Entonces, este mundo imperfecto es más una fabricación que una creación. Una cosa es fabricar algo. Todo lo que tiene final en realidad no existe en el plano de lo perfecto. En el plano de lo perfecto no existe final y no existe inicio. Considerar que nosotros estamos fuera de lo que crea, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo fuente, es un error. No puede haber nada fuera de la fuente de la creación, porque mi energía no es autónoma. Yo no me levanto por las mañanas porque a mí me da la gana de levantarme. La energía que a mí me mantiene vivo viene de esa fuente de la creación que entendemos como Dios en nuestro mundo occidental, con lo cual estoy conectado a Él directamente. Entonces, ¿cómo puede existir la creencia de que en el infierno yo estoy desconectado de Dios? Entonces, si yo estoy en el infierno, estoy con Dios en el infierno. Y si el creador de todo el universo es uno solo, el creador del infierno es el mismo creador del cielo. Y es ahí donde yo creo que hay cosas que no encajan. Ujú. Lo que vio Santa Teresa como infierno es el astral bajo, el plano astral bajo. Un estado mental, Es que nosotros somos mente. ya, Cuando el cuerpo fallece, ¿qué se queda? el cuerpo. Cuando el cuerpo O sea, fallece perdón, aquí, ¿qué permanece? la información, el espíritu, el Tu alma. alma, que es mente. Y eso ya lo sabían desde el antiguo Egipto. La tabla esmeralda, el Kibalión. El universo es mente. Y la materia es mente también. El alma en mente. ¿Qué es el alma, si no? Bueno, había un invitado que me decía, todo es conciencia, ¿no? Pero claro, para tener conciencia necesitas la mente, que la conciencia es el darte cuenta de que existes, ¿no? Lo mismo del videojuego. El mismo ejemplo del videojuego. El videojuego existe. Cuando tú estás, el videojuego es un constructo de una pantalla pixelada con una tecnología tal que cuando estás dentro crees que estás ahí. De hecho, hay tecnología 3D que te permite actuar como si estuvieras dentro del videojuego. Yo me acuerdo haber visto alguna vez un videojuego de un tiburón y estar dentro de una jaula, metido dentro del mar, yo con los cascos, oyendo y viendo yo mismo dentro del mar con un tiburón que viene y me ataca. Es una sensación realmente intensa, ya no la tele del videojuego. Es la misma figura con la que yo didácticamente explico lo que pasa aquí. Tú crees que esto está pasando de verdad, pero el ayer, ¿dónde está lo de que pasó ayer? ¿Existe? Existió. Vale. La gente que ha fallecido ahora mismo, ese cuerpo no existe. Entonces, ¿dónde está esa gente? Estas preguntas, que a ver, que hay que desarrollarlas muy a fondo y sin apasionamiento, pero son las que realmente, cuando nos las hacemos, vamos encontrando la verdad, que nosotros no somos este cuerpo, que este mundo realmente
dicho por algunos libros, es una estrategia de aprendizaje o de diversión. Es un mundo fabricado para poder tener experiencias que en el mundo eterno de lo espiritual no se pueden tener, en el mundo de lo no dual. Y esto tarde o temprano desaparecerá un día. La dualidad tiende a desaparecer. Cuanto más profundizas en esta idea, más empiezas a relativizar todo y le vas quitando como importancia a algunas cosas. Sin embargo, creo que se mantiene la importancia en otras. ¿Cuál crees que serían esos aspectos, esos ámbitos de la vida o esas cosas realmente importantes, ¿no? Realmente la que, porque por ejemplo decimos, uff, es que he dejado mi trabajo, era mi vida, ¿no? Le he dedicado 40 años y tú le ves un montón de importancia, pero a lo mejor para la fuente dices, oye, que te he hecho cuesta 40 años, pero que no era lo importante, que lo importante era el aprendizaje que te has llevado. Sí, efectivamente. Hay aprendizajes y hay propósitos de vida como seres humanos hay. Cada día mueren cientos de miles de personas en el mundo y nacen cientos de miles de personas. Estamos reciclando constantemente. Entonces, decirle a cada persona qué es lo importante, cada persona sabe qué es para sí mismo lo importante. Los que ahora mismo, hoy es un día de semana en que hay mercadillos y en ese mercadillo estamos teniendo gente que tiene un huerto y que tiene la ilusión de ir a vender sus tomates, sus pepinos, sus pimientos, sus aceitunas, mientras tú y yo estamos haciendo esta entrevista. Para mí lo importante ahora mismo es, oye, el contar estas cosas, el decirle a la gente que el colesterol no es malo, que hay que cambiar de paradigma sanitario, que nos están engañando desde hace 100 años con la estrategia esta del secuestro de la ciencia médica y que tenemos que recuperar las ciencias ancestrales. Claro, y eso va a pasar porque estos temas de filosofía y espiritualidad se pongan otra vez sobre la mesa, para que no sean fruto de la creencia, sino de la experiencia. Y debemos aprender a escuchar a los que han tenido experiencias. Experiencia cercana a la muerte es muy útil porque aprendes a perderle el miedo a la muerte. Y entonces hay testigos que te lo cuentan, tú puedes estar como otra vez el tío de China, es que eso no me lo creo. Mi creencia es otra, yo no creo que eso pase. O sea que estamos en ese puntito en que interesa ir dando estos pasos. En la medicina china, el médico te habla de desintoxicación, te hace acupuntura, te quita el dolor y también te habla del Tao o del karma, según sus creencias, porque en esos lados, en esos lares, no se separó filosofía, espiritualidad y ciencia. A nosotros en la escolástica nos lo separaron. Y entonces por eso la creencia de la religión va por un lado, el psicólogo va por otro lado y el médico de lo físico va por otro lado. Así estamos. Estoy de acuerdo contigo, creo que hay una falta de apertura y de escucha brutal, porque la falta de escucha por falta de apertura. Y también esa falta de apertura creo que viene por una falta de humildad. Es decir, si vamos tirando para atrás, creo que lo importante es la humildad de admitir que no lo sabes todo, ¿no? Y que no tienes por qué tener la verdad. Yo, sin embargo, te miro a ti y te veo una persona muy humilde. Entonces te quiero preguntar si te has trabajado esa humildad y si te la has trabajado, ¿qué consejos das para trabajar la humildad? Mi padre no estaría de acuerdo contigo. Te diría, eres súper soberbio, Sergio. ¿Cómo es posible que digas esas cosas? Ah, te agradezco el piropo. Yo a veces no me siento humilde, a veces cuando, no sé, pero a ver, la sencillez viene de saber que casi todo es una opinión y de tener tolerancia, que esto también, si me apuras, en la astrología médica hablamos mucho de los cuatro elementos. Y a veces el que tiene poco aire en su carta natal no tolera opiniones diferentes. Es decir, hay unas formas de ser que están también relacionadas con la biología y con la forma que cada uno tiene, Con el programa con el que venimos, el ¿no? programa con el que venimos. Pero si adquieres una tolerancia a las opiniones diferentes, que no necesariamente es poner la otra mejilla, que no necesariamente es que te puedan pisotear, no. Es decir, todo esto en una justa medida y estamos hablando en un entorno normalito, que no es precisamente el entorno actual porque nos están manipulando a saco. Pero aprender a tolerar, aprender el diálogo sin apasionamiento. El otro día lo comenté en un reel de Instagram. Si te da rabia que alguien está pensando en algo fuera del sistema, es porque eres víctima del primado negativo. Y pero también pongamos el caso, voy a hacer otra vez un poco de abogado del diablo, si te da rabia
la gente que piensa como el sistema le ha dicho que piensa, o sea, te genera ira que te digan que te tienes que te tienes que pinchar porque si no eres un lastre social y vas a matar a muchas personas porque los vas a contagiar, también ahí te tienes que trabajar el decir, bueno, es que esa persona opina distinto y le falta apertura quizás, ¿no? Sí, a ver, como somos seres sociales, eminentemente sociales, el trabajo de la convivencia es un trabajo muy profundo y muy complicado. Y la política vista desde el nivel más elevado y más espiritual es precisamente este. Yo pienso así, tú piensas asá. Tenemos que llegar a un acuerdo. Esa es la estrategia del arte de la política, del arte de convencer al otro para llevármelo a mi terreno. Es decir, si vivimos en un piso, en un edificio que tiene, yo qué sé, 20 inquilinos, 20 pisos diferentes y hay que ponerse de acuerdo en el color en el que vas a pintar el edificio, por poner un ejemplo tontito y sencillo. Pues habrá 10 que piensen en el verde, 8 en el azul y 2 en el blanco. Hay que estar de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo porque el edificio hay que pintarlo. Eso es lo complicado de la sociedad, porque cada uno con sus sombras, que todos tenemos sombras y las sombras actúan y que a medida que vas cumpliendo años son más evidentes también, aunque también si eres sabio pues sabrás manejar las sombras, entrar a interactuar en el mundo con gente que piensa distinto sin tener que ir a la guerra por ello. Ese es el gran cometido. O sea, la canción de John Lennon, Imagine, va por ahí. Imagínate que no hay fronteras. Y lo estás viendo, las fronteras están cayendo. Ahora mismo hay un fenómeno de globalización sano. Esto no tiene nada que ver con las cosas estas del globalismo negativo, no. Un proceso de globalización que hace que haya gente de todas las nacionalidades en cada rincón del mundo. Encuentras hispanoparlantes en todas partes. Yo trabajaba hace poco en Melilla y en Melilla me encontré con una mujer de Paraguay. Eso era como, wow, qué raro. Yo cuando llegué a España en el 90 no había tanto inmigrante como hay ahora. Yo era de los que todavía estábamos abriendo la puerta en esta historia reciente, porque la inmigración ha sido cosa de toda la vida. Entonces pienso que la vida misma en este planeta nos está llevando a eso. Necesariamente habrá acuerdo, necesariamente habrá nivel de conciencia que nos permita no matar a otro porque piensa distinto, no pegarle, no levantarle la mano, incluso no levantar la voz, sino mm, voy dentro, entiendo que el otro está mirando su vida desde su propio prisma. Cuando yo te digo a ti, ¿tú qué ves en este mismo momento? Pues me estarás viendo a mí, estarás viendo aquí una pared que yo no veo, estarás viendo aquí cosas que yo no estoy viendo. Y yo te digo a ti, no, yo estoy viendo una bicicleta de una prueba de esfuerzo detrás de ti, veo una pantalla con un electrocardiograma ahí puesto y tú me dirías, no, 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 yo estoy viendo otra cosa. Esa es la vida misma. Sí. Cuando entendemos que lo que pasa es que estamos en visiones enfrentadas, vale, pues vale, ya estamos de acuerdo. Entiendo lo que tú ves, entiende lo que yo veo y seguimos caminando. Ujú. Ahí entro en el debate de si yo tengo la intuición o la seguridad interna de que tengo la verdad, em, por ejemplo, con el tema de que es ingenuo pensar que el poder busca tu bien, ¿no? Que mucha gente se ha sentido sola en ese proceso de 2020 hasta ahora, o incluso antes, que seguramente veía las cosas de antes, porque muchos empezamos a despertar en 2020, pero hubo gente que antes, ¿sabes? Entonces, esa gente seguro que pensaba, buah, es que es muy difícil vivir en una sociedad en la que la gente vive en la mentira. Entonces, aceptar que estás viviendo en la mentira, pero luego tú viviendo en tu verdad, como decía Mario Sabas, ¿no? El místico tiene que vivir en la mentira sabiendo que es mentira, pero luego él viviendo en su verdad. Eso es lo difícil, o sea, ahora mismo estamos conviviendo muchas personas que creemos conocer más o menos que el poder pues no busca tu bien, eso es una verdad, ¿no? Pero luego la mayoría de la gente piensa lo contrario y eso duele, esa convivencia duele, ¿no? Mm. Sí, sí, es que cada uno tiene su verdad. Como te decía hace un ratito, uno construye su verdad y luego sale al mundo a buscarla. No es al revés, por eso es tan difícil de convencer a alguien. Y que el místico tiene su verdad y sale a vivir la mentira de fuera de este mundo que puede no ser real. ¿Cuál es el mundo real? Ahí
Ya te vas, porque corremos el riesgo de perdernos en lo subjetivo y al final se diluyen los comentarios en la nada. El lenguaje tiene grandes limitaciones. No todo se puede describir con palabras y lo que yo estoy contando a veces no es necesariamente lo que estoy sintiendo, pero me sale de una manera y luego dices, me podría haber salido mejor, ya, pero bueno, es el calor del momento. Sí, ¿cómo defines el sonido de un violín o el sabor de una naranja? No, Exacto. no puedes. Tienes que sentir, sentir. Y sintiendo encuentras a Dios, encuentras la verdad, encuentras a tu espíritu. Entonces, ¿qué es verdad que nos están engañando? Claro. ¿Que no todo el mundo lo ve? Claro, no todo el mundo lo ve. Estamos como en un patio de colegio. ¿No lo ve o no lo quiere ver? Habrá las dos cosas. Habrá las dos cosas. No lo puede ver porque en ese momento no tiene margen de maniobra. Entonces corro un tupido velo y me hago el tonto. Imagínate un patio de colegio donde hay niños de primero de primaria, de segundo, de tercero, de quinto, los de secundaria, de primero, hay todo ahí. Y en el patio salen los de último grado a intentar convencer a los de primero de primaria de que hay un asunto que se llama cálculo algebraico de no sé qué, que es lo que ellos están viendo. No se van a enterar. A mí es que eso no me interesa. Claro, así están algunas almas que están con su avatar en modo primero de primaria. Luego hay otras almas que dicen, no, es que nosotros estamos a la cabeza de este asunto porque se nos va a ir de las manos si no empezamos a actuar. Entonces, ¿a quién hay que convencer o con quién hay que hablar? ¿Con los niños de primero de primaria? No. Ellos van a hacer lo que vean hacer. Es el ejemplo el que arrastra mucho más. Arrastra más el ejemplo que el intentar convencer. En esto hay una fábula muy bonita. Imagina que estáis todos en una excursión, Sí. 25 amigos se van de excursión. Hay gente noctámbula y hay gente madrugadora. Los noctámbulos se han ido a la cama a las 4 de la madrugada y a las 5 de la madrugada se han despertado los madrugadores a hacer yoga y a hacer ejercicio físico y tal. Imagina que los que se acaban de despertar a las 5 de la mañana, que ven que los que se fueron a las 4 están dormidos, no saben a qué hora se fueron a dormir, están dormidos. Venga, chicos, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué va a pasar con los que se fueron a dormir a las 4 de la madrugada? Tío, déjame en paz que me acabo de meter en la cama, por favor, vete a hacer tú tu yoga y déjame en paz. No hay que ir a despertar al que tú crees que está dormido. Hay que tú ponte a hacer tus ejercicios, lo que te guste, si quieres prepara el desayuno, de manera que los otros cuando se despierten, ostras, qué detalle has tenido, tío, has hecho el desayuno, qué detalle. O sea, el modo tiene que ser modo yo, primero yo entiendo cuál es mi verdad y desde esa verdad que con el paso del tiempo suele ir cambiando porque vamos avanzando, me pongo en modo servicio para que aquel que quiera y se sienta atraído venga y me haga sus preguntas. Esta es, digamos, la máxima del sanador de verdad. No es alguien que va diciendo, oye, ponte a dieta, oye, ¿qué haces fumando? Oye, no sé qué. Es alguien que está a disposición, dice, aquí estoy. El que quiera venir a sanarse, si quiere venir a preguntarme, yo le puedo dar guías, pautas, básicamente de mi experiencia personal. Es por ahí. Entonces eso de voy a convencer al otro que si borregos, que si no sé qué, eso no es sano y no es una postura consciente. La clave es ser la conclusión que saco de esa fábula, que por cierto el ejemplo del colegio me ha encantado, me ha quedado muy claro. Entonces, pero para ser primero tienes que descubrir quién eres. Claro, ¿Cómo descubrir quiénes somos? Y te pregunto, Sergio, ¿quién eres? soy Sergio. Esa es una buena pregunta. Y yo lo dejaría en que llega un punto en que te encuentras con el sabor de la naranja. No lo puedes describir. Somos seres tan bonitos que si se pudiera describir en palabras, no sería tal. Es cuando, porque a ver, va a llegar un momento, yo hay cosas que de mi formación católica del pasado, puedo sacar frases que se aplican a este momento actual en el Apocalipsis, el libro de la Revelación. Le veremos tal cual es
y entonces seremos semejantes a Él. No porque no lo seamos antes, sino porque lo entenderemos. Le veremos tal cual es y entonces seremos semejantes a Él. ¿De quién hablamos? Del Creador, de la Creadora. A mí me gusta más hablar de la Creadora, porque yo creo que Dios es más madre que padre. Pasa que cuando vino Jesús estaba en un sitio donde la mujer era, vamos. Entonces, eh, el amor, que es real y que es lo único que existe, se permite crear mundos como este, donde es muy difícil ver el amor. A mí me gustan mucho los ejemplos didácticos para poder contar cómo veo yo el sabor de la naranja. Cuando vamos a la feria de los pueblos y están los cacharritos, ¿no? Las atracciones, está la montaña rusa, están los carritos chocones, pero también está la casa del terror. Y hay niños que se apuntan a entrar a la casa del terror y saben que lo van a pasar mal. Viene Freddy Krueger, viene un monstruo, oyes los gritos, las lágrimas, salen llorando de ahí, se miran y ¿qué? ¿Volvemos? Venga, otra vez, qué guay, qué chulo, tal, sacándose las lágrimas. Porque hay gente a la que le va eso. Hay otros que no, mira, a mí déjame en mis carritos chocones y gracias que yo me lo paso. O sea, hay muchas moradas en la casa de mi padre, lo dice San Pablo, significa eso, el universo es infinito. ¿Esto para ti es una duda, es una opinión o es una verdad? Si el universo es infinito, ¿qué hacemos buscando vida inteligente en Marte? Estamos buscando vida con la misma biología que esta, estamos buscando cuerpos similares y no sabemos que hay otro tipo de vibraciones, otro tipo de colores, otro tipo de universos donde no tiene nada que ver con esto, porque hay solamente 7 notas musicales aquí. ¿No podría haber más? O sea, este tipo de preguntas, yo cuando me pongo en modo así volar, es porque si salimos de la verdad, es bueno salir de lo que creemos que es verdad y empezar a cuestionárselo todo para poder encontrar realmente la grandeza de lo que somos. Ujú. Y como hay diferentes, por ejemplo, espectros de luz, a lo mejor esos otros seres de otras personas que tengan vida, o bueno, personas no, otras vidas, a lo mejor se mueven en esos espectros de luz que nosotros no vemos. O como has dicho, pueden tener cuerpos diferentes que el ojo no, pues, no es capaz de ver. Luego también me ha gustado mucho la idea que has dicho de que te gusta más hablar de creadora que creador, y lo he pensado y digo, ostras, es verdad que la evolución que tenemos los católicos de la evolución de Dios es que en el Antiguo Testamento parecía un Dios castigador, ¿no? Con más rasgos masculinos, y luego aparece Jesús y parece que te da una versión más de un Dios femenino, de la misericordia, del perdón, ¿no? De la empatía, de la escucha, de la paciencia. O sea, parece que conforme ha ido evolucionando la humanidad, nuestra comprensión de Dios ha pasado de ser más masculina a femenina. Que luego me imagino que no tendrá género, ¿no? Dios, la fuente será, no tendrá género. Y luego también aclarar a la audiencia, porque ya se me va a sacar el típico, este es católico, ya está adoctrinado por la iglesia. Bueno, yo me convertí en católico a los 22 años y fue por un proceso también que yo estudié budismo, zen, hinduismo, o sea, yo me he metido en varias filosofías y tengo 23 años, todavía tengo mucho que aprender, pero ha sido una elección después de un proceso, que no ha sido creerlo ciegamente y creerme los dogmas sin una explicación, ¿no? Que ya siempre hay alguien en los comentarios que se va a poner a criticar. Sí, eso es típico. ¿Te pasa mucho? Pasa, pasa. Antes me pasaba, ahora me pasa porque siempre que te posicionas en un sitio, mm, cambias de bando y entonces habrá gente que estaba en el otro sitio que sigue pensando de esa forma y que como tú ya no piensas de esa forma, pues ya no estará de acuerdo. Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿todavía no has visto al Padre? Más o menos así. Me estás viendo todo y todavía no has visto al Padre. Claro, seguimos teniendo esa visión un poco infantil de Dios como persona, con límites. Siempre se nos viene el Dios Padre, pues una imagen de un padre. Dice, es que no es por ahí. Y tenemos la visión nosotros de nuestro cuerpo, que tampoco es por ahí. Este cuerpo no soy yo, ese cuerpo no eres tú. Forma parte de ti, forma parte de tu historia. Cuando hayas dejado el cuerpo aquí, esto es un material que pertenece a la Tierra y que está en constante evolución
y que se va formando de acuerdo a tus pensamientos. Por eso, encontrar la salida hacia la conciencia que mencionabas antes, todo es conciencia interactuando en distintos mundos, con diferentes formas de presentación. La materia es mente. La materia también son datos. Y están ahí, lo comentaba en la entrevista esta de Lara, la dualidad onda-partícula del electrón. El electrón se hace materia, se hace partícula porque hay un observador que lo mira y hace que se haga materia. Y desde ahí, con eso, podemos desmontar todo el paradigma científico actual. O sea, leí el otro día que desde el año 1991 hasta hace 2 años hay más de 25 millones de artículos científicos publicados. 25 millones de artículos científicos publicados. para leértelo todo. Eso es lo que llamamos ciencia. La gran mayoría con datos falsificados, apañados, manejados por la estadística, con lo cual hace que esa ciencia en la que nosotros nos apoyamos ahora mismo sea bastante criticable. Y cada uno puede encontrar evidencia científica para defender lo que quiera. Antes, por el tema del colesterol, tú encuentras ríos y ríos y montones de artículos que te dicen que el colesterol es malo y que hay que bajarlo y te lo demuestran a su manera. El método científico, que si das una pastilla versus placebo, pues mira, resulta que los que tienen la pastilla viven más a los 5 años que los otros, de una forma bastante simplista, entre otras cosas, de demostrar las cosas en la industria. Pero te puedo demostrar yo, y es lo que yo hago a día de hoy, con evidencia científica y con artículos y con estudios que se han hecho, que el colesterol cuanto más alto mejor. Entonces, claro, todo al final está en el observador, que es el que está creando la realidad. Y eso es ser semejantes a él. Somos semejantes a él, ¿por qué? Porque estamos nosotros fabricando nuestra realidad en un mundo donde se fabrican cosas. Nosotros crear realmente no, pero co-crear sí, porque creamos con energía prestada. Y una pregunta, Sergio, ¿el cuerpo es un reflejo del alma? Qué buena pregunta esa. El cuerpo es como se refleja en este videojuego la forma como el alma ha podido sortear los obstáculos. Porque si fuera un reflejo puro del alma, pues seríamos perfectos, ¿no? O sea, el que tiene un alma pura, un espíritu. Yo es que hablo de varios niveles: espíritu, alma, cuerpo, o los cuerpos sutiles aquí abajo. Yo creo que el espíritu diseña un alma con unas características determinadas que luego va a encarnar en hombre o en mujer, con el propósito del alma, pues dónde encarnas, en qué familia, con qué facultades, con qué dones, con qué talentos y con qué bloqueos, para venir a trascender esos bloqueos a lo largo de la vida. Ujú. Y otra pregunta, ¿es verdad que el corazón tiene el cuerpo electromagnético más grande que emite el cuerpo humano? Sí, sí. Un corazón en coherencia puede emitir un campo electromagnético de hasta 3 metros a la redonda. O sea, tú y yo ahora mismo estamos intercambiando Información. información porque tenemos los campos electromagnéticos conectados. ¿Y qué tipo de información intercambia? Porque yo no soy consciente de ella. Por eso hay que sentir, por eso hay que aprender a sentir. En el mundo de la mediumnidad te enseñan que hay clarividencia, clariaudiencia, clariconocimiento, clarisentencia, porque para ser sanador puede ser útil. Cuando tú estás aquí, viene un paciente y se sienta ahí y te dice, vengo porque me duele el pecho, y tú empiezas a notar el dolor que tiene el paciente en el pecho, al principio te asustas. Cuando yo hacía estos cateterismos de los que te hablaba antes, habiendo tenido una experiencia larga ya y teniendo mucha solidez cuando entrabas, notabas un nerviosismo al lado del paciente. Yo tuve que trabajar eso para darme cuenta. Lo que estás notando no es lo tuyo, es que el paciente está acojonadísimo perdido ahí porque está teniendo un infarto. Entonces, ese tipo de cosas son las que se sienten a través de nuestro campo electromagnético. Que tú te subes a un autobús o al metro, te sientas al lado de alguien y empiezas a sentir cierta incomodidad, aquí hay algo, ¿no? Eso no me gusta. O que ves a alguien y de entrada no te encaja. Es porque, lo creas o no,
Tu cuerpo tiene esos cuerpos sutiles, tú estás conectado con ese campo electromagnético de la otra persona y si está en una vibración muy disonante con la tuya, pues repele y el lenguaje no verbal es señal de eso. Cuando tú estás con alguien y esa otra persona enseguida se cruza de brazos, hace como de huida, bueno, sí, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Es que no está cómoda contigo. Y es el lenguaje no verbal que supera incluso la capacidad de controlarlo. Oye, que es el jefe, que no se te note tanto que es el jefe, te van a echar. Mm, claro. Y volviendo al tema de los infartos, claro, me imagino que los pinchitos han hecho su trabajo y provocan, o sea, no sé lo que produce dentro del cuerpo porque no soy cardiólogo ni tal, pero me imagino que ayudan a provocar, a que ocurran infartos y que otras cosas ayudan a provocar infartos en las personas. Para mí el principal factor de riesgo de infarto es el estrés emocional, Vale. por encima de cualquier otro. Los otros factores de riesgo típicos de los que se hablan en los estudios convencionales pues son el cigarrillo, el tabaco, por los metales pesados. Cuando tú inhalas humo de un cigarrillo, inhalas cadmio, inhalas plomo y eso pasa a la circulación de las arterias y las puede inflamar y desarrollar trombos. Todo aquello que haga la sangre más espesa, una mala alimentación, malos estilos de vida, consumo de alcohol, el estreñimiento, por ejemplo, el no evacuar fácilmente hace que la sangre, perdón, que el agua que absorbes, nosotros absorbemos el agua en el colon y en el intestino, si el agua va muy sucia, porque no has evacuado bien, esa agua sucia al final pasa a la sangre. Y esa es una forma muy rápida de decirlo, pero lo que se llama el trombo rojo es trombo por glóbulos rojos que están cubiertos de basurita por esa agua tóxica que has y que la sangre sea más propensa a generar trombos. Está la tensión muy alta. El gran enemigo oculto es el azúcar. Nos han vendido en la industria alimentaria que el azúcar no pasa nada, nos lo vendieron hace tiempo y por eso la diabetes está donde está. El Bueno, se demoniza el azúcar un poco, yo creo. menos mal, hay que recuperar la grasa y el azúcar. Y el estrés. Yo, si me dices cuál es la principal causa del infarto, es, como dice la medicina tradicional china, alguien que está todo el día enfocado en el vaso medio vacío. Falta de agradecimiento, falta de propósito de vida, conflictos muy profundos en el plano de lo emocional acaban con infarto, aunque no tengas ninguno de los otros. Colesterol normal, no fumo, no bebo, hago ejercicio, tal, pero un conflicto profundo a urgencias con un infarto. Es que entonces cualquiera que no tenga una visión trascendental de la vida va a caer en ese estrés emocional, ¿no? Porque no cree que tenga un propósito en la vida, no cree que estemos aquí por algo, que hay un porqué y un para qué. Entonces esa persona en algún momento tendrá alguna disfunción, una enfermedad que le llamará la atención. Y una gorda me refiero, no una de una gripe y que la pasa y ya está. Para eso es importante hablar del plan del alma. Hay, cuando estamos otra vez en el ejemplo del videojuego, hay muñequitos que están en modo demo. Tú puedes estar interactuando con el tuyo muy bien, tu amigo también, y luego podéis dejar un tercero que está literalmente en manos del sistema. El sistema del videojuego maneja a ese tercer muñequito que también lo podéis dejar interactuar con vosotros. Pero vosotros sois conscientes del manejo de la figura, mientras que ese tercero lo maneja el software del sistema. Eso pasa. Sí, como los NPC. Hay gente que viene a eso, a estar en modo demo, a hacer una carrera, a trabajar, a pagarle Hacienda, a enfermarse y a morirse. ¿Tú crees que viene a eso concretamente o es que viene a otra cosa y el sistema lo absorbe para que no haga esa cosa? Puede haber las dos cosas. Puede haber almas que digan, bueno, venga, me voy a dedicar a ver este avatar a ver cómo le va. Yo soy su alma, pero el tío no me escucha, tiene 80 años, no me ha escuchado nunca, alguna cosita de vez en cuando me ha hecho caso, cuando eligió la carrera, tal, pero el resto, yo como alma también me llevo un aprendizaje de esa vida. Y el avatar no se ha enterado, no se enteró nunca que tenía un alma que era un espíritu. En el momento de morir ya hay mucha evidencia de qué pasa después. O sea, como al final sí te acabas encontrando con quien realmente eres, aunque te lleve siglos y que estés por ahí en plan fantasma 500 años, yo qué sé. A ese tipo, el mundo del más allá es también digno de explorar. Fíjate, eso nunca lo había pensado, que había personas que venían a eso. Da que pensar, da que pensar.
Bueno, Sergio, creo que ha sido una charla, una entrevista muy, muy potente, con un mensaje muy potente. ¿Qué mensaje le quieres dejar a la audiencia? Si es positivo y esperanzador, mejor. Sí, que vamos muy bien, que nada pasa por casualidad, que lo mejor que podemos hacer es acotar nuestra capacidad de juicio, de estar juzgando, de estar diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, dejar que el mundo vaya como va, porque está bajando la conciencia crística. La segunda venida de Cristo es esto, que cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que somos, seremos capaces de iluminar la oscuridad, porque la oscuridad no se combate a golpes, la oscuridad se combate iluminándola. Entonces, que cada uno se dedique a mantener su propia velita encendida, que todo el que se acerque a pedirle luz, se la dé para que el otro pueda encender su velita de conocimiento, de paz, como empecé la entrevista, colaborar al 100% con lo inevitable. No perdamos el tiempo, no perdamos la vida, el día de hoy no se repetirá nunca, entonces vivamos cada día desde el vaso medio lleno. Tenemos mucho margen y la cosa va bien. Lo que estamos viendo es una crisis de curación y por eso tiene que salir toda la basura a flote. No es una basura nueva, es una basura que estaba ahí enconada. Ver tanta basura agobia, pero es la única manera que tenemos de barrerla y barrerla y barrerla hasta que limpiemos este planeta de corruptos, de mentiras y tengamos el imagen de John Lennon ahí en la calle. Muy importante lo que has dicho de cada uno en su pequeño ámbito que haga también lo que pueda y ser, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Para mí es un honor que me hayas invitado.